Al Día con México presenta Diálogos a la Mexicana con Yadira Sánchez. Lo bueno que pasa, pasa aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes. Qué gusto poder recibirles en una emisión más de Diálogos a la Mexicana. Estamos en Presumiendo México y el día de hoy muy contenta, entusiasmada y agradecida y afortunada de contar con el personaje que vamos a dialogar el día de hoy, precisamente con el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Gracias, me da mucho gusto haber estado aquí contigo, con ustedes, con esta empresa. Y recordando hace ratito que Yadira estuvo colaborando con nosotros en tiempo del gobierno. Así es. Fue una excelente conductora ahí en Aguascalientes TV, llamado, que era la televisión del estado, que ahora pues, se ha transformado también y ha traído muchas satisfacciones, sobre todo a la gente de Aguascalientes, que se les brinda información, se les firma diversión. Es un canal que se ha estado transformando continuamente. Sí, no, bueno. Y fuimos parte de eso, y tú interveniste radicalmente en eso. Pues la agradecida por la oportunidad laboral, pero sobre todo sí nos tocó precisamente ver esta trascendencia de unas instalaciones bellísimas, la toma de decisiones de sacarlo del arraigo en aquel entonces a Radio y Televisión de Aguascalientes, que estaba en Las Flores, y luego se va para esas bellísimas instalaciones con las que cuenta en este momento. Así es. Bueno, pero es historia, pero la historia deja huella. Así es. Y es por eso que estamos aquí. Ah, perfecto. Eso me gusta. Sí. Pues señoras y señores, ustedes ya lo conocen, por supuesto. Él, obviamente, su nombre resuena y suena a lo largo y ancho de la República Mexicana, precisamente por esa trayectoria política que ha tenido dentro del estado de Aguascalientes, pero también con la incomparable visión que ha traído y tuvo para el estado de Aguascalientes, sobre todo en el tema de las inversiones, muchísima movilidad que tuvo. Así que esta charla precisamente es de añoranza, de poder recordar y por supuesto también cuestionarle, ingeniero, cómo ha ido evolucionando la sociedad en el tema tanto político y social. Usted fue un personaje que siempre tuvo el pulso y tiene el pulso de las necesidades de la gente y un trayecto importante de transformación. Eso nos queda claro a todos. Sí. Bueno, yo creo que la gente se da cuenta, sobre todo pues gente no tan joven, porque pues ya dejé de ser figura pública desde el año 2010, aunque todavía se me recuerda con cariño en algunos sectores, no en todos. Pero pues eso me da mucha satisfacción, poder vivir y recordar todas las obras, la transformación que hicimos como gobierno del estado, en todo el estado precisamente. Desde que fui presidente municipal, así es. Eso me permitió tener una visión muy cercana con la gente, pero viendo las necesidades que tenían. Pero obviamente mi profesión, soy ingeniero civil, y la infraestructura pues es mi pasión. Okay. Entonces lo que yo veo prácticamente es que pues, cada obra trae su beneficio social y por tanto ver una ciudad armónica, funcional y bonita, pues eso me llena de satisfacción y era lo que me inspiraba cada obra, cada hecho que hiciéramos dentro del gobierno municipal como del gobierno del estado. Fíjese, ingeniero, que en el ámbito educativo, cuando se habla de aulas que sean elegantes, bonitas, limpias, cuidadas, se habla de que se transforma incluso la ideología y la propia interacción de los alumnos. Usted, dentro de la ingeniería civil, está mencionando cómo lleva la belleza, la estética y obviamente los espacios de una manera digna. Esto es algo que le caracteriza a su administración. Estas transformaciones que usted hizo, lo hizo desde una perspectiva del cuidado, de la estética, de transformar obviamente la sociedad, el tejido social, ofreciéndole instalaciones de primer mundo. Así es. Quisimos hacer una obra equilibrada. Esto significa que veíamos por la educación, por la salud, y obviamente la infraestructura urbana, la funcionalidad, ¿verdad? La seguridad pública. Pues nos encajamos en cada uno de estos temas, pero haciendo proyectos específicos para dar buenos frutos, buenos resultados. Y creo que eso fue la clave de mi administración, tanto municipal como del gobierno del estado. Bueno, me voy a ir en esto que usted mencionaba también, en el tema de la presidencia municipal. Primero, yo vi algunas entrevistas, obviamente, constantemente de usted. En algunas de ellas mencionaba que no estaba en una perspectiva personal andar figurando en la política. De repente en la ingeniería civil
se da la oportunidad de estar ahí. Ujú. ¿Cómo fue esto? Sí. Bueno, a fin de cuentas, uno trasciende por sus propios hechos, por su vocación. Debo de reconocer y de resaltar cierta influencia que tuve de mis padres, de mi padre especialmente. Mi padre fue presidente municipal de Aguascalientes, incluso fue por el Partido Revolucionario Institucional, sin ser partidista. Era cuando el PRI invitaba a empresarios, era una fórmula que no fallaba y creo que daba buenos resultados. Ahora como que se ha perdido eso, como que no miran muy bien a los empresarios como para incluirlos en sus listas de candidatos, en fin. Pero mi abuelo materno también fue, si no presidente municipal, porque fue antes de la Constitución, fue lo que le llaman, se me fue el nombre, lo equivalente al presidente municipal, a ser presidente. Encargado. Jefe político. Evaristo Femat fue mi abuelo, por parte obviamente de mi madre, y luego fue mi padre, presidente municipal, y luego yo. Es decir, 3 generaciones, sí. Es lo que marca cierta diferencia. Claro. Y fue casual, porque desde luego que me gustaba la política, porque como empresario también, vaya, los empresarios somos políticos por naturaleza. Somos animales políticos, que muchas veces se dice, ¿verdad? Que la gente, los empresarios, la gente, somos políticos por naturaleza, porque las decisiones que se toman dentro del gobierno pues, afectan a todos los sectores y más al sector privado. Se requiere que haya pues, procesos económicos que funcionen en todos los sectores económicos, principalmente con los empresarios, que son los que fomentan la riqueza en todo el país. Y que tienen la estrategia de manejar el recurso de una manera responsable, ¿no? Porque a ustedes nadie se los da, ustedes tienen que encontrar la manera de ser sustentables. Así es, y eso parte precisamente de hacer una buena administración, donde las finanzas puedan ser administradas eficientemente, dando prioridades, sí, a aspectos sociales, políticos, económicos, pero siempre con una responsabilidad de eficiencia. Entonces así fue como yo empecé en la política, porque yo había la necesidad de hacer cambios políticos en el México de aquel entonces, cuando hubo los asesinatos de Ruiz Massieu, de Rocha, en fin, toda la secuencia que se vino drásticamente en la política mexicana, que dije, pues yo quiero participar. Entonces fui asesorado por mi padre y dije, oye, pues quiero participar en política, aparte de lo mío de hacer negocios, quiero incursionar en la política. Mi padre me dijo, pues ve al PRI, pues el PRI era la única forma, pero a ver cómo te tratan. Bueno, fui, me afilié por 15 días al partido, al Revolucionario Institucional, y no me gustó, la verdad, porque las actividades que hacían ahí, pues no me gustó. Y entonces había la posibilidad del cambio para México a través de otro partido, en este caso el Partido Acción Nacional. Y entonces me afilié al Partido Acción Nacional, empecé a trabajar en campañas del primer presidente municipal de Aguascalientes, panista, Alfredo Reyes, y después dije, bueno, pues realmente este proyecto jaló, ¿por qué no empiezo yo a hacer mi trabajo político? Y empecé a trabajar políticamente en el Partido Acción Nacional, fui seleccionado en aquellas convenciones democráticas. Porque claro. así cada voto contaba, y de un tipo, de un sector o de otro, pero afiliados contaban todos los votos. Fue una asamblea de 200 personas más o menos. Era el catálogo de partidos, de panistas, 200 personas. Y entonces, por fortuna, se dio una coyuntura y gané yo en esa convención. Dije, caray, pues cierto, no lo esperaba porque la verdad no era yo el favorito, pero por unas coyunturas lo fui, gané, y entonces empecé a prepararme como presidente municipal, hice buenos trabajos, recuerdo todas las obras que hicimos con mucha visión. Sí, claro. Porque había muchas cosas que comentar de la transformación que requería nuestro municipio. Abrimos calles, ejes viales. Con amplitudes. Con amplitudes, claro. Incluso ejes viales que no costaron un solo peso al erario municipal, como es la Guadalupe González
una avenida de 2 calzadas, de 3 carriles cada una, de 3 kilómetros de largo, y no le costó nada absolutamente al gobierno municipal, y sin embargo se hizo. Ampliamos desde luego la José María Chávez. ¿Cuál fue la estrategia para que pudiera cuidarse de esta manera el recurso? De eso precisamente hablamos con los propietarios e hicimos una estrategia de decir, no te va a costar dinero, pero le pagas al constructor con terrenos. Yo como presidente municipal facilité las subdivisiones, que son facultades municipales. Claro. Subdividimos los terrenos, el constructor empezó a construir la avenida y los propietarios le pagaron directamente al constructor, pero le pagaron con terrenos. Entonces, bueno, se facilitaron las cosas. Claro, claro. Finalmente es una corresponsabilidad tanto social y de desarrollo, ¿no? Pero aparte, pues es una visión de que la plusvalía de sus terrenos se iban a incrementar, ¿verdad? ¿Quién iba a estar en contra de eso? Y la visión y la es gestión. tener la visión, pero ser muy eficientes en el trato, ¿verdad? Claro. Para que esto se pueda dar y dar resultados. Era un proyecto de ganar. El municipio ganaba porque tenía más infraestructura. Los propietarios se vieron favorecidos precisamente por la plusvalía de esos terrenos. Y bueno, pues el constructor también cobró. Entonces, ganar, que es lo que se trata. Claro. Y uno como gobernante debe de buscar esa fórmula de ganar, que todos sean favorecidos. Sí, y que también impacte directamente en el beneficio de la población, claro. ¿no? Como responsable de... Y así como fueron esas avenidas, se hicieron otras. Pero a lo mejor eso sí, a costo del erario, como es la ampliación de la entrada a México, la José María Chávez. Agostaderito también se amplió. Hicimos bastante. La prolongación Zaragoza, la unión de Zaragoza, que llegaba hasta el canal interceptor, nosotros la integramos hasta lo que es Pulgas Pandas. Wow. En fin, son obras que a lo mejor muchos jóvenes ahorita ni saben cómo se hicieron, pero sin embargo los jóvenes, adultos y todos, los abuelitos como nosotros, podemos disfrutar de nuestras propias obras, de los beneficios que ha traído todo eso. Y que por eso queremos este tipo de entrevistas, para poder estar recalcar como esa parte del reconocimiento primero a la voluntad del trabajo que se debe hacer, pero sobre todo reconocer las buenas acciones y la transformación que se genera, porque usted vio el tema de la obra pública, pero también el tema de los servicios públicos y también el desarrollo del tejido social. Claro. Porque empezó a meter, bueno, ¿quién no lo recuerda también? Que tiene sus orígenes la gestión del Necaxa. ¿No? Pues sí. Por ahí siendo empezó. Presidente municipal, fíjate, ese es el bebé de mi administración, ¿verdad? Que lo cuido mucho y todavía me siento muy orgulloso porque fue un proyecto que no costó un solo peso a ningún gobierno, ni al municipal, ni al estatal, ni al federal. Entonces, por la confianza que había, por todas las obras que había hecho yo como presidente municipal, que habíamos hecho el equipo, ¿no? Claro. Entonces, quisimos traer a un equipo de primera división, apoyamos a los Gallos de Aguascalientes. Desgraciadamente no pudieron ascender a primera división, pero dijimos no nos vamos a quedar cruzados, vamos a ver qué otro equipo. Y casualmente vino Justino Compián en aquel entonces de gira por Zacatecas y entonces dije, oye, pues ¿por qué no te traes al Necaxa? Pues a ver, ¿me construirías un estadio? Dije, caray, ¿cómo? Para traerme necesito construir un estadio. Dije, bueno, nos lo aventamos y nos aventamos el estadio. Pero ya no era yo presidente municipal, pero como presidente dejamos las bases para que el estadio antiguo municipal se derruyera y se construyera el actual moderno y funcional Estadio Victoria. Pero ahí fuimos un poco de la mano con Televisa, que nos ayudaban a buscar patrocinadores. Pero fue lo único que recibimos de Televisa. Aparte, pues el apoyo sentimental, ¿verdad? Y solidario para que este proyecto se concretara. Pero que tampoco, o sea, no podemos dejar de mencionar lo importante y lo relevante que es esto, porque muchas personas como ciudadanos inconscientemente, a lo mejor podemos decir también, y de una manera muy irresponsablemente, decir, ay, Televisa, y estamos en contra de las empresas, pero no nos damos cuenta del verdadero impacto maravilloso que es de lo que usted está mencionando. Así es. ¿Cuántas familias gozamos y disfrutamos estar en el Estadio Victoria apoyando? Y luego aparte, entre otros patrocinios, ¿por qué Victoria? Pues el nombre de Victoria es subliminal. Queremos la victoria del Necaxa, aunque nos cueste dolor de cabeza muchas veces los resultados, pero bueno,
Pero el nombre era bonito, pero está relacionado con la cerveza Victoria, que era de la Corona, que era del Grupo Modelo. Pero ya tenían el estadio Corona en Torreón, entonces dijeron, bueno, pues entonces que sea la cerveza Victoria. Entonces con esa cerveza Victoria nos dieron patrocinio alrededor de 35 millones de pesos, que nos permitió continuar, aparte de la preventa de palcos por la confianza que tenían en nosotros, que se iba a terminar. Nos dieron cerca de 35 millones de aquel entonces. Y te hablo, pues son 35, puede saber un poco limitado, pero en aquel entonces, pues ese estadio costó 350 millones de pesos, de aquel entonces. Ahorita está evaluado en 3,000 millones de pesos, ¿verdad? Hacerlo en ese tiempo, pues se podría haber complicado. Sí. De ahí que tomamos la decisión de echarle a andar, derribar el estadio municipal anterior. Así es. Y si no lo construíamos, pues íbamos a tener sanciones penales incluso, porque le estábamos derruyendo un estadio que no era incluso del municipio, era del gobierno del estado. El terreno era del gobierno del estado. Hasta eso tuvimos que trabajar para que el gobierno del estado nos escrituraran al municipio ese estadio. Y obviamente se logró. Y se logró, pero con una responsabilidad tremenda. Y vaya, con una astucia que tuvimos, hay que reconocerlo, porque era muy, muy complicado. Vaya, había una opción. Formamos un patronato del fomento al fútbol que le dábamos facultades para que administrara el inmueble. Pero si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos dejado el compromiso al presidente municipal siguiente, que era Ricardo Magdaleno. Pero, ¿qué seguridad habría de que tomara un reto y sobre todo que no era de él? Entonces dijimos, no. Y que no todos se dejan asesorar también. Claro, entonces dijimos, vamos a hacer algo legal, para que haya la seguridad de que se terminara el estadio. Excelente. Vamos a irnos a una pausa promocional, ingeniero. Obviamente continuamos con más de esto que es Diálogos a la Mexicana y nos quedamos ahora sí que tentativamente con más información. Regresamos. ¿Cómo se dibuja México? Así se dibuja México. Descúbrelo en Regresamos con más de Diálogos a la Mexicana. El ingeniero Luis Armando Reynoso Femat está con nosotros. Y bueno, estábamos platicando de toda esta historia que le antecede obviamente a la construcción y edificación del Estadio Victoria. Y pues bueno, todo lo que se ha suscitado a raíz de eso, o sea, una decisión, una buena gestión, cómo impacta de una manera tan benéfica en un estado, porque ahora a estos momentos todavía podemos gozar con una inmensa fiesta deportiva, con oportunidades de escuelas para los niños, para la transformación del tejido social y muchas otras cuestiones más. Definitivamente, el tejido social es importantísimo, porque no fue un proyecto deportivo estrictamente, sino pues es un proyecto social. Con muchas bondades, Pero independientemente de la preferencia de los fanáticos al fútbol, de qué equipo le van, poco a poco creo que el Necaxa en los niños está agarrando fuerza. Y es lo que interesa, porque los grandes, pues a veces los aficionados traen sus ramas torcidas. Y no nos comportamos tanto, ¿verdad? Y no se vuelven a componer, porque no quieren cambiar de equipo. Pero bueno, la oportunidad es para que la gente que le vaya a la América, a las Chivas, sobre todo las Chivas ahora, en fin, cualquier equipo. Que tiene suerte ahorita las Chivas. Sí, muy bien. Pero pueden ver a su equipo de su preferencia. Sí, claro. Entonces es lo importante. Y aquí en Aguascalientes, antes queríamos un partido y casualmente, fíjate, yo fui en el 98 a la final en Guadalajara. Yo era Chiva, 100%. Y fui al Estadio Jalisco a la final, Necaxa contra Chivas, y que nos gana el Necaxa. Yo era Chiva, ¿no? Hijo, pues nos dio mucha tristeza. Y entonces pues nos fuimos ahí a darnos ánimos unos a otros después por la pérdida. Y ahora, ¿quién fuera a decir? Miren, ahora el Necaxa mismo ya está en Aguascalientes. Y ahora, claro que soy necaxista, 100%. Pues también. Hay razones de sobra, ¿no? Desde luego. Fíjese que yo soy americanista, ingeniero, pero siempre apoyo. Media torcida. Media torcida.
Bueno, dentro de todo esto, porque obviamente esta fue una gran obra, pero luego viene también todo este impacto por el cual usted es reconocido en toda la República Mexicana, porque la Feria Nacional de San Marcos dio un giro completamente innovador, diferente y de transformación internacional. Sí, así es. Tuvimos la visión de decir, bueno, ¿por qué no abrimos al mundo, ¿verdad? Nos dedicamos a invitar a países del extranjero para que pues fueran países invitados. Pero íbamos a las embajadas, hablábamos con la embajada de Japón, con la embajada de Italia, de Francia, en fin, con cada uno de los países invitados, haciéndoles ver que pues necesitamos de su apoyo para que les íbamos a proporcionar unos locales y que ahí pues exhibieran su cultura. Pues esto lo hicimos sobre todo con España, cayó muy bien y fue cuando empezó a internacionalizarse la Feria de San Marcos. Aparte, pues que en España pues hay mucho reconocimiento de la Feria Nacional de San Marcos en materia taurinas principalmente, taurino. Pero bueno, quisimos complementarlo no solamente con lo taurino, que es muy representativo, sino con todo tipo de espectáculos, pero traer en lo artístico, pues de talla internacional, a grandes cantantes, como fue Miguel Bosé, por ejemplo, representando a España, como Alice, la chaparrita esta francesa. El boom que hubo, claro. Que hubo, pues representando precisamente a Francia. Pero en fin, y así buscamos, ¿verdad? Pero teniendo unos pabellones que pudieran exhibir la cultura. Entonces, quisimos proyectarlo a nivel internacional y creo que se logró. Para eso, pues tuvimos que transformar las instalaciones de la feria, que pues estaban muy deterioradas, la verdad. Y entonces empezamos a construir la zona que le llaman de antros, mal dicho que son antros ahora, pero bueno, son bares o restaurantes, bares, pero eso dignificó demasiado el perímetro ferial. Además el palenque también se restauró, se le dio una fisonomía a la calle, precisamente a la Jotapani, pues se dignificó urbanísticamente. En fin, hicimos todo para transformar aquella zona, una zona que aparentaba tener cerca de como 80 hectáreas más o menos, lo que representa el perímetro ferial. Luego, con la adquisición de la feria de la isla San Marcos, pues fueron 90 hectáreas más. Dijimos, pues este va a ser un pulmón para Aguascalientes, pero de manera permanente, sí, buscando que funcionara todo el tiempo. Pero ahí pues se construyó la velaria más grande de América Latina, de 1.7 hectáreas, la gran, aparte de la velaria San Marcos, donde antes se ubicaba la Unión Ganadera, la Exposición Ganadera. Entonces la cambiamos para allá y ahora pues es una área muy dignificada, sí, y de ámbito familiar. Familiar, claro. Muy familiar. Entonces se cumplió el objetivo. Con eso construimos también el Boulevard San Marcos, que son arterias muy especiales, que tienen un potencial tremendo porque eso puede continuar a desbocar y a desahogar el tráfico del segundo anillo de circunvalación para agarrar el poniente y llegar hasta el norte. En fin, hay muchas cosas que se pueden platicar. ¿Cómo tenía usted en ese momento esta visión? Es decir, espero que no suene tonta mi pregunta, pero sí es como inquietante poder saber por qué algunas personas o personajes sí pueden tener esta visión tan amplia y por qué otras personas no. No puedo responder, ¿verdad? Ya depende de cada quien. Cada cabeza es un mundo, bien se dice. Pero usted tenía esta competitividad o era comparativo con otros países, tenía... Bueno, es que yo creo que también, pues como se dice, el viajar ilustra, ¿no? El ver desarrollos en un lado, en otro, pues uno agarra ideas que fortalecen más la visión propia. Entonces, pero pues lo que yo estudié fue ingeniero civil y dije, pues me voy a dedicar a la construcción, que es lo que hago actualmente, desarrollos inmobiliarios. Pero pues yo pienso luego cómo será una avenida, cómo será la arquitectura. Pero ve más allá, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que está hablando de estas arterias, usted menciona que se pueden conectar y ya tiene, yo creo que una perspectiva de lo que pudiera ser. Ah, claro, aquí lo tengo, pero bueno. Ojalá me hicieran caso de decir, mire, ¿por qué no continúas esto, claro, esto? Pero pues ya no depende de mí. ¿Por qué los políticos se estancan de repente y no dan seguimiento a buenos proyectos? Desgraciadamente hay una cultura política muy pobre en México, en donde el ego personal influye mucho y no se toman las decisiones adecuadas.
cuando pues, en otros países la planeación está para 30 y 50 años. Ya se sabe en qué lugar se va a construir un edificio de tal altura. Acá va a haber un parque, y se respeta la planeación. Y acá son ocurrencias que llega cada gobernante y dice, pues a mí se me antoja hacer esto y como el otro hizo esto no fue mi proyecto, entonces mejor no lo hago, mejor yo hago lo mío. Y hay intereses, y muchas veces hasta son intereses económicos. Entonces ahí se sella. Se cuarta, ¿verdad? nos falta mucho, pues. Mucho. Entonces, hay que trabajar mucho en una vocación política adecuada. Ok, excelente. Dentro de todas estas experiencias, ingeniero, ¿le tocó tomar decisiones fuertes? ¿Le tocó también el tema de la influenza? Donde después de hacer toda esta rebobinación prácticamente y transformación de la feria y de las instalaciones, nos esperábamos un movimiento muy grande y por la influenza se acorta. Así es. Como bien comentábamos, que me tocó en la gobernatura tener la feria más corta de la historia. Sí. De una semana. Pero también otra de un mes. Sí. Que por situaciones políticas también, que no nos pusimos de acuerdo, que si era mucho, un mes, que no, en fin. Pero probamos un mes. Sí, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue todavía, no? Así es. Pero hicimos eso. Pero casualmente fue la feria más corta y la más larga. Así es. Hicieron una feria de 3 reinas también. Las polémicas. Porque para variar hubo manoseo político de gente ahí que quería enturbiar y entonces pues los ánimos se caldearon. Pero bueno, 3 reinas preciosas, como cada una de las reinas que tuvimos y como sigue habiendo, ¿verdad? Qué bueno que haya muchachillas que tengan el interés de formar parte de ese elenco, de ese gran elenco de reinas de la Feria Nacional de San Marcos. No quitarle como esta parte de respeto, ¿no? Porque imagino lo difícil que es para ustedes, los ciudadanos no lo entendemos, pero usted en su momento como gobernante, poder equilibrar las tradiciones y las críticas de las familias conservadoras contra esta evolución de la sociedad que quiere cada vez más oportunidades de otro tipo de experiencias, ¿no? Sí, Qué difícil poder equilibrar. Es difícil, pero bueno, cuando uno tiene la visión muy clara, pues hace todo por ejercer su prerrogativa de decir, pues yo he pensado en esto, creo que es beneficioso, vamos a hacerlo. Y ya los siguientes, que les guste o no les gusta, pues ya se mezclan cosas personales por el ego, pero tenemos que trabajar mucho en eso. Sobre todo con los jóvenes, ahora jóvenes que hay mucho interés en que participen en política, nos interesa que cada vez haya más gente, más jóvenes participando en política. Sí, y tomar decisiones asertivas, ¿no? Así que estemos es, bien encaminados. Prepararse, claro, para que les den la visión. Ingeniero, en otro tema, ¿cómo analizó a los municipios del estado de Aguascalientes y decir San José de Gracia? Bueno, primero quise hacer una obra también equilibrada de los municipios en proporción a sus habitantes. Entonces dignificamos las entradas de cada uno de los municipios, de todos, de los 11 municipios. El de Aguascalientes con la avenida José María Chávez se dignificó, todavía pues luce bella, pero en cada uno de los municipios hicimos algo. Y específicamente San José de Gracia, considerado como el municipio más pobre, un municipio menos atendido, nos fijamos, yo fui a ver desde candidato a la presidencia, a gobernador, perdón, fui a ver esa presa, dije, qué barbaridad, pues aquí se puede hacer algo precioso, pues vamos a hacer algo aquí. Pues empezamos a trabajar, aparte de remozar las fachadas de San José de Gracia, dijimos, se me presentó el poema de Ramón Cue llamado El Cristo Roto, y me gusta la poesía a mí también, y que lo voy leyendo, dije, caray, pues esto está muy bien. Y se me presenta la oportunidad que ya un colaborador nuestro ya tenía un proyecto, como San José de Gracia fue extendido, fue dividido en la construcción de la presa, porque era un pueblo abajo de las aguas. Sí, pues luego viene la reerección del municipio. Y entonces pues quedó aislado, entonces estaba cortado. Era un Cristo roto, era un municipio roto. Y entonces la similitud, dije, pues de aquí, claro que me convence este poema.
Y de ahí se tuvo la idea de pues, hacer un Cristo como lo pintaba la poesía, sin brazos, sin pierna, sin cruz, y el rostro que tampoco no lo tenía completo, pero se nos hizo muy, muy drástico el presentarlo sin rostro. Mejor el rostro lo modificamos y lo hicimos completo, pero sin su brazo, sin su pierna, sin su cruz. Y ahora pues es un ícono, pero inspirado precisamente en el poema de Ramón Cue, El Cristo Roto. Pero fíjese, bueno, el beneficio que impactó, el desarrollo de la economía, esta movilidad importante de la transformación social en el propio municipio, el turismo que lo potencializó increíblemente. Mucho. Ajá. Sobre todo en el turismo religioso. Sí. Ahora es el segundo producto turístico de Aguascalientes. Es desde luego la Feria Nacional de San Marcos, pero lo segundo pues es el Cristo Roto, porque había peregrinaciones a nivel nacional y muchas veces internacional, porque gente mexicana, sobre todo que vivía en Estados Unidos, llegaba aquí y lo primero que quería ver es el Cristo Roto. Claro, y luego se consolida como municipio, como pueblo mágico. Como pueblo mágico. ¿Quién lo iba a pensar? Como bien decía, ¿no? O sea, de aquella exiliación, por así decirlo, o abandono, se convierte en uno de los municipios más amados y visitados del estado de Aguascalientes. Sí, así es. Pues son tantas grandes obras que pudimos hacer, pero siempre con la confianza de la gente, que la gente viera el potencial y los beneficios, y creo que ahora estamos disfrutando. Y yo más. Y usted, ya con toda esta experiencia que tiene, tenemos ya poco tiempo, pero sí me gustaría saber su opinión, ingeniero. ¿Cómo ve la transformación de la sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Pues ahorita hay una transición de mucha incertidumbre, sobre todo porque a veces los hechos y lo que se dice no cuadran. Entonces hay una transformación hasta cierto punto negativa o inseguridad hacia dónde vamos, porque es imprescindible. No sabemos de números reales, claro. Sabemos analizarlos, pero la fuente de información, de dónde proviene, qué información dan, o qué resultados son realmente reales. Pero ahora siento que esta sociedad cada vez va a tener más retos, sobre todo la conformación del plan familiar, de las familias cada vez más unidas, que los matrimonios tengan más éxito, que sean matrimonios para la eternidad. Una configuración que existe de jóvenes que como que están un poco destanteados en cierta medida, pero también hay gente que puede colaborar sustancialmente a mejorar el entorno, el tejido social. Claro. Pero es un reto sobre todo para los jóvenes. Ustedes, los jóvenes. Los que están no acá tanto nosotros. Creativos. Excelente, ingeniero. Pues yo creo que ese sí va a ser un reto. ¿Usted se mantendrá inmerso de todos modos en el tema político o...? No, bueno, participar activamente no, pero desde luego pues la política la tenemos que seguir teniendo, participando, si no en un cargo público, pues, sí pues, analizando cosas, porque nos compete a toda la sociedad. Y en ese sentido pues voy a estar siempre analizando cosas, apoyando a la gente que me pide apoyos, sabiendo que es gente que debe de llegar a algún puesto, con mucho gusto lo haría. Bueno, por otro lado, presentarles a ustedes también esta esencia que la caracteriza. Hay canciones que nos definen y hay una canción que dice, me gusta... la gente. Me gusta la gente, pero hay una canción que dice que comprometa su pensar, ¿no? O sea... Así es. Y yo creo que todo mundo relacionamos al ingeniero Luis Armando Reynoso con Me gusta la gente. Con Me gusta la gente. De dos velas, ¿verdad? A dos velas. Pues es una canción que me gustaba siempre antes de entrar en la política. A mi cuñado, Rogelio López, le gustaba también. Y me gusta lo flamenco a mí también. Entonces, él fallece y pues yo dije, pues esta canción en su honor también la voy a hacer propia. Y se prestaba mucho para el ambiente político, porque me gusta la gente, pero aquella gente sincera, claro, que te mira de frente, te dice las cosas, que nada se calla, no tiene dobleces. Y la gente auténtica es con la cual me gusta mucho esa gente. Es un tesoro, ¿verdad? Es un tesoro. O sea, poder... Ser auténtico. Claro. Claro. Decir las cosas. Y genuinos. Genuinos. Y honestos. Auténticos, sí.
Eso habla de la política, ¿no? Es lo que debe ser. Entonces, encaja perfectamente en la política. Pues qué gusto sostener esta charla con un hombre que mantiene una conexión espiritual, una inteligencia inquebrantable y una visión que trasciende y que logra resultados valiosos para la transformación de familias, de miles, de cientos de familias. Qué gusto, de verdad. Así es, pues me da mucho gusto poderme proyectar todavía a la sociedad de Aguascalientes a través de el medio de ustedes, a través de tu persona también. Repito, excelente colaboradora en mi tiempo. La conozco muy bien, por eso Gracias. Le he hecho estos piropos. Oh, no, hombre, gracias, ingeniero. La verdad es que pues uno aprende y se junta con las personas que puedan salir. Esto es Presumiendo México y queremos de verdad dejar en el corazón de las personas que podemos trabajar constantemente por presumir la riqueza que tenemos, no nada más en un estado, sino en toda la República Mexicana. Muchas felicidades también por esta iniciativa. Yo creo que debemos primero de conocer bien México. Vamos a otros lugares, a Europa o a Estados Unidos, a Canadá, y no conocemos completamente nuestro México. Así es. Entonces creo que hay rincones importantes que debemos de promocionarlos. Excelente. Y ya para irnos, su platillo favorito. El platillo. ¿Qué disfruta? Pues lo mexicano, las enchiladas. Oh, claro. Sobre todo de Doña Petra en tiempo de feria. Excelente. No, bueno, pues ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Y gracias. Al contrario, gracias. Muy amable, gracias. Esto fue Diálogos a la Mexicana. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, Presumiendo México Noticias. Estamos como Presumiendo México. Y por supuesto, sus comentarios, aportaciones, sugerencias, críticas, lo que sea, son bienvenidos. Muy buenas tardes, yo soy Yadira Sánchez y es un placer estar con ustedes. Al Día con México presentó Diálogos a la Mexicana con Yadira Sánchez. Lo bueno que pasa, pasa aquí.